¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2019-1. Soy el profesor César Villena, a cargo del curso de aritmética. El tema que veremos hoy es lógica proposicional. Detallaremos tablas de verdad y las principales equivalencias notables. La lógica proposicional estudia las proposiciones, entonces debemos entender qué es una proposición. Una proposición es un enunciado, pero no cualquier tipo de enunciado. Es un enunciado que presenta ciertas características. ¿Cuáles son las características que presenta? El de ser verdadero o de ser falso. Todo enunciado que pueda ser clasificado como verdadero o como falso se denomina proposición. Tenemos aquí ejemplos. Hoy es lunes es una proposición, la cual puede ser clasificada. Eso yo lo puedo clasificar ese enunciado. Puede que sea verdad, puede que sea falso. Depende ya de mi contexto. Si pongo por aquí, Vallejo escribió los heraldos negros, también es una proposición, porque puede ser clasificado como verdadero o puede ser clasificado como falso. Si digo por aquí ahora, ojalá ingrese, esa proposición, ese enunciado, ¿lo puedo clasificar como verdadero o como falso? No. No se puede clasificar como verdadero, no se puede clasificar como falso, por lo tanto, no es proposición. Si digo por aquí, guarda el celular, es una orden, por lo tanto, no es proposición. Las órdenes no las puedo clasificar como verdaderas o como falsas. No es proposición. Para que sea proposición, tiene que ser clasificado como verdadero o como falso. Ahora, las proposiciones las podemos denotar. Las podemos denotar con letras del alfabeto medio. ¿Quiénes son esas letras? P, Q, R, S y todas las que continúen. Entonces, aquellos que eran proposiciones yo los podía denotar con una de esas letras. Hoy es lunes, lo pude haber denotado con la letra P. Vallejo escribió los heraldos negros, lo puedo denotar con la letra Q. Ahora, existen ciertas palabras que nos van a permitir hacer proposiciones más complejas. Como por ejemplo, aquí yo puedo distinguir una frase o una palabra, que nos va a generar una proposición más compleja. ¿Por qué más compleja? Porque yo identifico aquí dos ideas. La primera idea de que María estudia inglés y la otra idea es de que María gusta de la natación. Esa palabrita se va a llamar un conector lógico. Pero no es el único. Existen otros conectores lógicos. Otro conector lógico, veamos. Gabriel tiene un gato o un canario. Ahora tenemos la palabra o, que también sería un conector lógico. ¿Alguien más? Nuevamente distinguimos otra palabra, el entonces, que va a ser también un conector lógico. Saldrás a jugar si y solo si estudias. Nuevamente tenemos aquí otro tipo de conector, el sí, solo sí. El o, ingeniería civil, o arquitectura. Aquí podemos distinguir el o. No es cierto que llovió. Distinguimos aquí una negación, el no es cierto. ¿Sí? También un conector lógico. Cada uno de esos conectores se puede representar con un símbolo. El i lo representamos de esta manera, el o con este símbolo,
el entonces con la flecha unidireccional, el sí solo sí con las flechas en dos direcciones, el o lo vamos a denotar con el triángulo o delta, y el no es cierto con la virgulilla, la coronita de la letra E. Entonces, esta proposición compuesta se pudo haber denotado como ¿quién? Esta primera se pudo haber denotado ya como P y Q, llamando a María estudia inglés P y gusta de la natación Q. Gabriel tiene un gato R o un canario S. Estudiaré mucho M, entonces ingresaré N. Saldrás a jugar T, si y solo si estudias R. Ingeniería civil o arquitectura U, O, mi O fuerte, a esto también se le conoce como el O fuerte, S. No es cierto que llovió, aquí solamente tengo que el conector lógico afecta a una sola proposición, por lo tanto, simplemente aquí, la negación de P. P sería que ha llovido. Veamos ahora las tablas de verdad. No es lo mismo cuando se dice, por ejemplo, que estudiarás ingeniería civil o arquitectura, que se diga que estudiarás, para completarlo todo, estudiarás ingeniería civil y arquitectura. Cada una de estas palabras, cada uno de los conectores va a tener comportamientos diferentes. Ya sabemos que su representación sería P o Q, y en este caso sería P y Q. La primera me da a entender que puedo estudiar ingeniería civil, que puedo estudiar arquitectura, o que podría estudiar ambos. Sin embargo, la idea posterior, estudiaré ingeniería civil y arquitectura, indica de que ambas cosas van a suceder al mismo tiempo. Entonces, toda esta primera proposición, estudiaré ingeniería civil o arquitectura, va a tener un comportamiento muy distinto al de ingeniería civil y arquitectura. Ese comportamiento va a depender de quién, va a depender de estos conectores, del O y del I. Cada conector entonces tiene un comportamiento diferente. Habíamos dicho que cada proposición también puede asumir valores diferentes. Puede asumir un valor de verdadero y también puede asumir un valor de falso. De igual manera, Q puede asumir un valor de verdadero y puede asumir un valor de falso. Pero entonces tendría que analizar todas las combinaciones posibles que existen entre ellos. Entonces, una de las combinaciones posibles es que P sea verdadero y al mismo tiempo Q sea verdadero. Otra opción posible es que P sea verdadero y que Q sea falso. Otra combinación posible es que P sea falso y Q sea verdadero. Y una combinación más posible es que ambos sean falsos. Entonces, para analizar todo el resultado de toda la expresión, necesito primero tener las combinaciones posibles para ingeniería civil verdadero, arquitectura verdadero, o ingeniería civil verdadero y arquitectura falso, o también para ingeniería civil falso, arquitectura verdadero, ingeniería civil falso y arquitectura falso. Pero, aparte de todas las combinaciones, necesito saber la naturaleza del conector que va a estar entre ellos. Entonces, para ello, resumamos las tablas de verdad, las tablas de los resultados de todos los conectores. Veamos aquí a las proposiciones PQ, todas las combinaciones posibles y todos los conectores. Tenemos al conector I, su símbolo, al conector O,
su símbolo, al condicional, al entonces, su símbolo, al sí, solo sí, su símbolo, faltó para uno más, y a la disyunción fuerte, el o, también su símbolo por aquí. Ahora veamos qué es lo que sucede con los conectores. El conector I, la conjunción, va a ser verdadera siempre y cuando las componentes sean verdaderas. En el resto de casos, todo el resto de combinaciones será falso. El conector O va a ser falso siempre y cuando las componentes sean falsas. En el resto de casos, tendrá que ser verdadero. El conector entonces solamente va a ser falso cuando encuentre la combinación verdadero-falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, en ese caso es falso. En el resto de casos, es verdadero. El sí solo sí. ¿Cuál será la característica del sí solo sí? El sí solo sí va a ser verdadero cuando sean iguales. Dos verdaderos son iguales, verdadero. Dos falsos son iguales, verdadero. En el resto de casos, será falso. Característica del o, el o fuerte. Todo lo contrario al sí solo sí. Si es que son iguales, es falso. Si es que son diferentes, es falso. Perdón, si son iguales, es falso. Y si son diferentes, es verdadero. Entonces ya tenemos todas las tablas de verdad de los conectores. Fundamental saber esto. Para poder resolver los ejercicios de la lógica proposicional, fundamental saber nuestras tablas de verdad. Supongamos por aquí un pequeño ejemplo a resolver. Supongamos que nos dan la expresión, la proposición, P entonces QOR. Y nos dicen que toda esta proposición es falsa. Nos dicen que toda esta proposición es falsa. Y a partir de ello, yo debo encontrar los valores de P, de Q y de R. Entonces, lo que yo veo por aquí, o lo que se puede visualizar por aquí, es, tengo una proposición P, entonces, todo este paréntesis. P, entonces, paréntesis, ha resultado falso. ¿Cuándo el entonces es falso? Observo por aquí, el entonces es falso cuando el primero es verdadero, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, para que este resultado sea falso, esta primera componente tiene que ser verdadera y toda esta segunda componente tiene que ser falsa. Ahora, cuando un conector O, que es lo que yo tengo aquí en el paréntesis, es falso. El O es falso, observo mi tabla. El O es falso, aquí, cuando ambos son falsos. Entonces el valor de Q tiene que ser falso y el valor de R también tiene que ser falso. Por lo tanto, ya podría tener los resultados de ellos. El valor de P es verdadero, el valor de Q es falso y el valor de R es falso. Entonces, fundamental conocer las tablas de verdad para poder desarrollar los ejercicios de lógica proposicional. Veamos ahora aquí algunas equivalencias notables. ¿Qué son equivalencias? ¿Cuándo dos proposiciones son equivalentes? Dos proposiciones van a ser equivalentes si es que tienen el mismo valor de verdad. ¿Cómo es eso? Pongamos un pequeño ejemplito aquí. Se me ocurre a mí decir P y Q. Y por aquí, la negación de P o la negación de Q. ¿Serán estas proposiciones equivalentes? Veamos, desarrollemos sus tablas. El valor de P, verdadero, verdadero, falso, falso, para poder tener todas las combinaciones, verdadero, falso, verdadero, falso.
El I es verdadero cuando los dos son verdaderos y en el resto de casos es falso. Veamos en el otro. La negación de P sería falso, falso, verdad, verdad. La negación de Q, falso, verdad, falso, verdad. Y recordemos ahora el conector O. El O es falso cuando los dos son falsos. Por aquí entonces, falso. Y en el resto de casos es verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. No son equivalentes, los resultados no son iguales. ¿Qué sucede si colocamos a alguien más aquí? Negación, P y Q. El P y Q ya lo conocemos, de esta primera que hemos resuelto, de este primer ejercicio que hemos resuelto, ya conocemos el valor de P y Q. Era verdadero, falso, falso, falso. Pero todo ese resultado está negado. Si está negado, entonces tendría falso, verdad, verdad, verdad. Observa este resultado de la negación de P y Q y observa este resultado de no P o no Q. ¿Estos resultados cómo son? Estos resultados son iguales. Los resultados son iguales, entonces lo que yo estoy diciendo es que estas proposiciones por aquí, negación de P o negación de Q, será equivalente, será lo mismo que decir la negación de P y Q. Estas proposiciones son equivalentes. En nuestro boletín tenemos una lista con varias equivalencias. Obviamente no vamos a estar verificando si es que son o no son equivalencias. Debemos aprenderlas. Si las aprendemos, mucho mejor. Veamos aquí entonces algunas equivalencias que debemos tener presente. Las principales equivalencias que debemos conocer. La negación de la negación de P. Funciona como un doble negativo, simplemente se transforma en P. Decir P y Q es lo mismo que Q y P, conmutativa. Decir P o Q es lo mismo que Q o P, también conmutativa. Yo puedo asociar, si tengo P y Q y R, podría esto asociarlo de la siguiente manera. P y Q y R. Lo mismo funciona para un O. P o Q o R. Observa, si la operación es la misma, en ambos casos es la misma, yo puedo asociarlos como mejor me convenga. PO, QO, R. Ley asociativa. Ley distributiva. ¿Qué sucede si yo tengo un PI? Pongamos aquí distintos. QO, R. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Se va a distribuir todo este PI, todo este valor PI se va a distribuir con cada uno de ellos. Entonces, como resultado, tendría P y Q, ya asocié el primero, el conector principal O, P y R. Lo mismo, si ahora yo tuviera PO, Q y R. Esto sería POQ y POR. Otra equivalencia notable. PI, leyes de absorción. POQ. Muy similar por aquí. PO, PI, Q. ¿Qué es lo que yo observo? ¿Qué características tienen estas? Hay un elemento repetido, hay una proposición repetida, el P. De igual manera en el siguiente, el P está repetido. Y lo que puedo visualizar es que las operaciones son contrarias. Uno es I, el otro es O. Acá es O, el otro es I. Las operaciones son contrarias y tengo un elemento repetido.
Cuando me encuentre con esa situación de operaciones contrarias y elemento repetido, me voy a quedar con respuesta con el elemento repetido. Esas son las llamadas leyes de absorción. ¿Qué sucede ahora? Si el elemento no está repetido, pero aparece su elemento negado, por aquí de igual manera, las operaciones son contrarias, no hay un elemento repetido, pero aparece un elemento con su negación. Muy similar al anterior. Yo visualizo que las operaciones son contrarias, pero hay una proposición y su negación. En ese caso, lo que voy a hacer es copiar la parte exterior, en este caso, para el primero, PI, para el segundo, un PO, y por sentido común, la proposición que nos esté faltando. En este caso nos está faltando el Q y el Q, también llamadas leyes de absorción. Continuamos con las leyes. ¿Qué sucede si tenemos ahora la negación de P y Q? Tal como vimos, eso sería ¿quién? Ya lo puedo visualizar de esta manera. No P, la negación entra cada uno, pero también va a afectar al conector. Por lo tanto, tendría no P o no Q. ¿Y qué sucede si tenemos negación de P o Q? Esto sería ahora negación de P y negación de Q. Bastante sencillo. Una ley más. El P, entonces Q. El P, entonces Q, el condicional, va a ser equivalente a negar la primera proposición enlazada con O a la segunda proposición. Es decir, niego el primero, enlace O y copio el segundo. El sí solo sí. P sí solo sí Q. Esto yo lo puedo tener una equivalencia con ¿quién? Lo más elemental. P entonces Q y Q entonces P. Estas son las principales equivalencias que deberías aprender, que deberías conocer. Existen muchos más, pero estas son las principales que tú deberías conocer. ¿Qué sucede? Aquí, para finalizar nuestra parte teórica, vamos a definir lo que es una tautología, una contradicción y una contingencia. ¿Cuándo vamos a llamar tautología? A un resultado. Cuando todo el resultado es verdadero. Si todo el resultado es verdadero, lo llamaremos tautología. ¿Cuándo lo llamaremos contradicción? Cuando todo el resultado es falso. ¿Cuándo lo llamaremos contingencia? Cuando en nuestro resultado hay una mezcla de verdaderos y de falsos. Con esto ya estamos capacitados para poder resolver los ejercicios. Eso ha sido nuestro resumen teórico. Pasemos ahora a ver los ejercicios propuestos. En la pregunta 1, ¿cuál o cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones lógicas? Recordemos que para que sea proposición lógica, ¿qué debía cumplir? El enunciado debía ser clasificado como verdadero o como falso. Entonces veamos de toda esta lista quiénes pueden clasificarse como verdaderos o falsos. En la primera, x más 5 menor que 3. ¿Puedo clasificar eso como verdadero o como falso? No lo puedo clasificar. Depende de quién asuma x. Depende del valor de x. Si x fuese menos 5, sería verdadero.
Si x fuese 2, sería falso. Depende de x. Cuando para asumir su valor de verdad o para asumir su valor, ya sea verdadero o falso, depende de alguien, eso no va a ser proposición. En la parte 2, raíz cúbica de 8 menos 6 más 3 elevado a la 2 elevado a la 4 elevado a la 0 menor o igual que 7 al cuadrado menos 4 elevado a la 1 medio más 5. Obviamente no voy a estar resolviendo todo ello. Resolverlo sería una pérdida de tiempo. Supongamos que este resultado sea 2 y que este resultado sea 5. Obviamente voy a llegar a los resultados luego de resolverlo. No sé quiénes son. Yo estoy suponiendo que es 2 y es 5, y ante esa situación el resultado sería verdadero. Al resolverlo, yo voy a poder determinar su valor. Por lo tanto, sí puede asumir un valor. Si puede asumir un valor, entonces sí es proposición. En la tercera, en el plano, si dos rectas son perpendiculares a una misma recta, entonces esas dos rectas son paralelas. Un poco de conocimiento de geometría. Aún así, si yo no conociese de geometría, puedo distinguir aquí a un conector, al entonces. Entonces, tendría que presumir que esta primera es una proposición. En el plano, dos rectas son perpendiculares a una misma recta. ¿Puedo clasificar esa primera parte como verdad o como falso? Sí, lo podría clasificar. En la siguiente parte, esas dos rectas son paralelas. Con un conocimiento básico de geometría sé lo que son paralelas. Por lo tanto, tengo en la primera parte, antes del entonces, una proposición. Luego del entonces, otra proposición. Todo, enlazado vía un entonces, sigue siendo proposición. Sí es proposición. En la siguiente, la temperatura en la superficie del planeta Venus es de 800 grados Fahrenheit. No conozco y no necesito conocer. Puede que esa información que esté aquí sea verdadera o puede que sea falsa. Por lo tanto, sí es proposición. Al poder clasificarla, sí es proposición. En la última, nos dice: ojalá todas las mañanas fuesen tan soleadas como la de hoy. Ojalá. El ojalá representa un deseo, y el deseo yo no lo puedo clasificar como verdadero o como falso. Por lo tanto, no es proposición. Hemos identificado entonces como proposiciones a la 2, al enunciado 3 y al enunciado 4. Tenemos ya entonces nuestra clave para marcar: 2, 3 y 4. En el ejercicio 2 dice: la proposición compuesta, nos dan allí la proposición, es falsa, dice. Siendo P una proposición verdadera, determine el valor de QRS en el orden indicado. Entonces, en esta proposición yo identifico primero un corchete, lo visualizo de forma general, corchete o paréntesis. Corchete o paréntesis. Corchete o paréntesis. Recuerdo la característica del conector O. P-O-Q. Verdadero, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. El conector O solamente era falso cuando los dos eran falsos. Ah, si toda esta proposición es falsa, es porque cada uno de los componentes tiene que ser falso. Entonces tengo que todo este primer corchete es falso y todo este otro paréntesis es falso. Ahora, analicemos el corchete. En el corchete tengo un entonces. Voy recordando el conector entonces.
Si tengo A, entonces B, yo sé que la combinación es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y sé también que el entonces va a resultar falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, tendría por aquí que todo este primer paréntesis tiene que ser verdadero y todo este otro segundo paréntesis tiene que ser falso. Ojo, tenía aquí una información. P es una proposición verdadera. A ver, veámoslo también aquí al costado. P es verdadero. ¿Cómo resultaría la negación de P? Todo lo contrario a P. Todo lo contrario a P, falso. Entonces, estamos teniendo aquí que la negación de P es falso. Falso o Q tiene que ser verdadero. Mira, veamos aquí. Falso o. Es cualquiera de estos dos casos. Falso o. Si fuera falso o falso, mi resultado sería falso. No puede ser porque yo quiero que mi resultado sea verdadero. Entonces, para que mi resultado sea verdadero, estoy obligado a que sea la combinación falso-verdad. El valor de Q tendría que ser verdad. Ya tengo que el valor de Q es verdadero. Ponemos por aquí el valor de Q es verdadero. Verdad, sí, solo sí, R. Verdad, sí, solo sí, R. Característica del sí, solo sí. Lo copiamos también por aquí. M, sí, solo sí, N. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Recordemos la característica del sí, solo sí. El sí, solo sí es verdadero cuando son iguales. Pero yo quiero que el resultado sea falso. Si es verdadero cuando son iguales, va a tener que ser falso cuando son diferentes. Para que el resultado sea falso, tienen que ser diferentes. Ya tengo que uno es verdadero. Para que sea diferente, el otro tiene que ser falso. Entonces, el valor de R es falso. En el último paréntesis, ya tenemos que el Q es verdadero. ¿Verdad y quién para que resulte falso? Si yo coloco verdad, recuerdo mi tabla por aquí, P, I, Q, verdad, 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 falso, falso, verdad, falso, falso. El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. En el resto de casos es falso. En el resto de casos es falso. Yo quiero que aquí salga falso. No puedo colocar verdadero. Si coloco verdadero, el resultado sería verdadero. Con lo que el S está obligado a tomar un valor de falso. Ya tengo entonces los valores que me estaban pidiendo. El valor de Q resulta ser verdadero. El valor de R resulta ser falso. Y el valor de S resulta ser falso. Como clave tendría verdadero, falso, falso. La clave A. Tercera, nos dicen la proposición compuesta y nos dan toda esa proposición y nos dicen que es falsa. Y a partir de ello debemos determinar los valores de P, de R y de Q en ese orden. P, R y Q. Recordemos, ¿cuándo el entonces resulta ser falso? El entonces es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Por lo tanto, yo debería tener que todo este primer corchete tiene que ser verdadero y todo este segundo corchete tiene que ser falso. A ver, ahora aquí tengo que tomar la decisión, si resuelvo el primer corchete o resuelvo el segundo corchete. Más fácil sería resolver, aparentemente, el segundo corchete, porque solamente tengo dos variables, P y Q, mientras que en el primer corchete tengo P, tengo Q y tengo R. Aparentemente más fácil resolver el segundo corchete. Empecemos entonces resolviendo el segundo corchete.
En el caso de que no pueda resolver el segundo corchete, pasaré a resolver el primero. Ahora, un sí solo sí. ¿Cuándo un sí solo sí era falso? Recordemos por aquí la tablita del sí solo sí. M, sí solo sí, N. Verdadero, verdadero, falso, falso, para tener nuestras combinaciones. Verdadero, falso, verdadero, falso. El sí solo sí es verdadero cuando son iguales. Verdadero cuando son iguales. Y cuando son diferentes, es falso. Yo tengo aquí resultado falso. Si para que sea falso, las componentes tienen que ser diferentes. Entonces, a ver, si son diferentes, voy a suponer que esta primera es falso y que esta segunda es verdadero. Puede de que no funcione. Estoy probando con falso verdad. Estoy probando esta de aquí. Luego probamos con la segunda en el caso no funcione. Cuando un O es falso, porque aquí tengo P o Q, el O es falso cuando ambas componentes son falsas. Entonces ya tendría los valores de P y de Q. P es falso y Q es falso. Como ya tengo esos valores, los reemplazo al costado. P es falso, Q es falso. Pero aquí están enlazadas vía un I. Falso y falso, mi resultado tendría que ser falso. Y yo ya tengo aquí un resultado verdadero. Para que un I sea verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Entonces estaría teniendo que P es verdadero y falso al mismo tiempo. Lo mismo para Q. Q es verdadero y falso al mismo tiempo. Eso es una situación imposible. No puede ser verdad y falsedad al mismo tiempo. Eso quiere decir que la combinación que yo había puesto aquí de falso-verdad no funciona. Debo probar con la otra combinación, con la combinación de verdadero-falso. Veamos qué sucede entonces si probamos con la combinación de verdadero-falso. La combinación, el primero verdadero y el segundo falso. Ahora tengo un O. Un O resulta verdad y por aquí un I resulta falso. Pero son muchas opciones. Veamos qué está sucediendo. P o Q. Verdad, 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 falso, falso, verdad y falso, falso. Por el otro lado, P y Q. Verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Sus resultados, I es verdadero, los dos verdaderos, el resto de casos, falso. El I es, esto era el O, eso era el O es falso cuando los dos son falsos, en el resto de casos es verdadero. El I es verdadero cuando son iguales y en el resto de casos, cuando ambos son verdaderos, y en el resto de casos es falso. Yo tengo aquí un O verdadero. Para que el O sea verdadero, tendría que estar en cualquiera de estos tres casos. Y para que un I sea falso, tendría que estar en cualquiera de estos tres casos. Ahora, observa las intersecciones que hay entre ellos. Para que el O sea verdadero, ¿qué pasa si los dos son verdaderos? Si los dos son verdaderos, P y Q saldría verdadero, no puede ser, no puede darse esta situación. ¿Qué pasaría si los dos fuesen falsos? Si los dos fuesen falsos, el P o Q resultaría falso, el P o Q resultaría ser falso, y yo no quiero que sea falso, quiero que sea verdadero. Tampoco puede darse entonces esta última situación. Las únicas posibilidades entonces son que P sea verdadero y Q falso, lo mismo por aquí, que P sea verdadero y Q falso. Y existe también la otra posibilidad, que P sea falso y que Q sea verdadero. Lo mismo por aquí, P falso y Q verdadero. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Obsérvalos. P es verdadero y Q es falso. Y cuando P es falso, Q es verdadero.
Lo que estoy teniendo para que se dé esta situación es que los valores, para que se dé esa situación, los valores de P y de Q son opuestos. Si uno es verdadero, el otro tiene que ser falso, y si uno es falso, el otro tiene que ser verdadero. Ahora, ¿qué sucede cuando los valores son contrarios? Si los valores son contrarios, ¿quién tendría como resultado aquí? En el O fuerte, el triangulito, el OO. Si los resultados son diferentes, esto tendría que ser verdadero. Ahora, un sí solo sí. ¿Cuándo un sí solo sí es verdadero? ¿Cuándo un sí solo sí es verdadero? Cuando las componentes son iguales. Entonces, aquí tendría verdadero. La negación del paréntesis es verdadero. Todo el paréntesis tiene que ser falso. Cuando un entonces resulta ser falso, se resolvió el problema. El entonces es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Tengo que el valor de Q es falso y tenían valores opuestos. Entonces, si el valor de Q es falso y P es opuesto, tendría que el valor de P es verdadero. En el orden que nos pedían, R es verdadero y Q es falso. Tengo ya entonces la clave verdadero, verdadero, falso. Clave C. Ejercicio 4. Formalizar la expresión y luego ver con quién es equivalente. Me dice, la proposición, Ersi dice la verdad y Robin no está en Ayacucho. Entonces, Robin está en la fiesta. Es equivalente a. A ver, desglosemos aquí. Ersi dice la verdad. Una primera proposición. Voy a llamarlo P. Robin no está en Ayacucho. Aquí está negado. Entonces, podría ponerle negación de Q. Robin no está en Ayacucho. Entonces, Robin está en la fiesta. A ello voy a llamarlo R. La formalización entonces de toda esta proposición sería Ersi dice la verdad y Robin no está en Ayacucho, no Q. Entonces hay una coma, cierro esa primera idea. Entonces Robin está en la fiesta. Entonces R. Teniendo en cuenta ya quién es P, quién es Q, quién es R. Pongámoslos de todas maneras. P, Ersi dice la verdad. Q, Robin en Ayacucho. Está en Ayacucho. Y R, Robin está en la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos por aquí? Veamos cada uno de ellos. ¿Qué tendríamos en el A? Si Robin no está en la fiesta, entonces no R. Entonces, Ersi no dice la verdad y Robin no está en Ayacucho. Entonces, Ersi no dice la verdad. ¿Quién sería ello? No P. Y Robin no está en Ayacucho. Robin no está en Ayacucho sería negación de Q. ¿Las proposiciones nos han salido igual? No, pero hay que asegurarnos. Hay que darle forma. ¿A qué me refiero con darle forma? Veamos otra forma equivalente en la cual se puede escribir esto. Recordemos el entonces. ¿Qué podía hacer con la ley del condicional? ¿Qué me hacía la ley del condicional? El P entonces Q. El P entonces Q negaba el primero, enlace O y copiaba el segundo. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Niego el primero, R. Enlace O y copio el segundo. El segundo sería tal cual. No P y no Q. Lo he reducido a I y a O y lo voy a mantener aquí.
Entonces, esto también debería reducirlo. ¿Qué es lo que hace él entonces? Niega el primero, es decir, niega todo este primer paréntesis, enlace O y copia el segundo. ¿Qué haría esta negación? Esta negación ingresa, negación de P, o negación de la negación de Q, simplemente Q, y por aquí un O, R. Entonces tenemos negación de P, O, Q o R. ¿Es lo mismo que tenemos en A? No. Veamos en B. ¿Cómo sería la formalización de B? Si Robin no está en Ayacucho, negación de Q, entonces Robin está en la fiesta, R, o Ersi dice la verdad, o P. Nuevamente lo transformamos y tendríamos Q, niego el primero, o copio el segundo, R o P. ¿Se parece a lo que teníamos aquí? Para nada, entonces no es equivalente. Veamos la C. Si Robin no está en Ayacucho, Robin no está en Ayacucho sería no Q. Entonces, Robin no está en la fiesta, si Robin no está en la fiesta, no R. Y Ersi no dice la verdad, y no P. Nuevamente, tratemos de llevarlo solo a I y a O. Niego el primero, tendría Q. Enlace O, copio el segundo, no R y no P. Tampoco parece a lo que tenemos. Parece que debimos empezar por el final. D. ¿Qué es lo que me dice en la proposición D? Es falso que si Ersi diga la verdad, entonces tendría negación de P. Es falso que, además, un I. Robin no está en Ayacucho. Robin no está en Ayacucho sería un no Q. Pero sí en la fiesta. Pero, el pero lo interpreto como un I. Robin no está en Ayacucho y sí está en la fiesta. Entonces, lo mando a su equivalencia y no hay nada que hacer aquí. No P, I, no Q, I, R. No P, O, Q, tampoco es. Tenía razón, debíamos empezar por el final. La E. Si Robin no está en Ayacucho, no Q, entonces es falso que Ersi diga la verdad y Robin no está en la fiesta. Es falso que Ersi diga la verdad. Ersi diga la verdad sería ¿quién? P. Y Robin no está en la fiesta. Y no R. Esto sería equivalente a niego el primero. Q. Enlace O. Y copio el segundo. Pero el segundo puedo hacer que la negación entre. Si la negación entra, esto sería no P. O negación de la negación, R. Lo único que queda es darle forma. Como era O y O, se podía agrupar como mejor convenga. QO, no P, o R. Y eso lo puedo agrupar aún o permutar, conmutar, no P o Q, o R. Entonces ya tengo que la proposición equivalente es la E. En el ejercicio 5, para las comunicaciones secretas de una operación militar se utiliza el siguiente código. P asterisco Q es lo mismo que no Q o no P. ¿Cómo se podría representar P o fuerte Q en términos de asterisco y negación? A ver, sabemos que el O fuerte es todo lo contrario al sí solo sí. Entonces esto es igual a todo lo contrario, la negación del P sí solo sí Q. Pero también tenemos que el sí solo sí se podía representar como P entonces Q y Q entonces P. Entonces, ahora quedaría sencillo. Negación
La ley del condicional, P entonces Q es, niego el primero, enlace O y copio el segundo. Niego el primero también aquí, enlace O, copio el segundo. Pero ¿qué está haciendo asterisco si yo tengo P asterisco Q? Es lo mismo que no Q o no P. Y si yo tuviera P asterisco no Q, ¿eso quién sería? ¿Qué es lo que está haciendo? Negar el segundo, niego el segundo, Q, o negar el primero. Ah, bien. Y si tuviera ahora Q asterisco no P, ¿quién sería esto? Esto sería lo mismo que P o, niego el otro, negación de Q. Y esos son justamente los que aparecen aquí, no P o Q y no Q o P. Entonces lo que estoy teniendo aquí, ya en este paréntesis, es P, no P o Q, esto es P asterisco, no Q, y esto sería Q asterisco, no P. Todo ello aún en corchete y la negación. Entonces, la negación entra y tendría negación de P asterisco no Q o negación de Q asterisco no P. Negación paréntesis o negación este otro paréntesis. Negación segundo o negación primero. Ya sé, se acabó. Esto resultaría ¿quién? Q asterisco no P asterisco P asterisco no Q. Y eso ya lo tenemos en nuestra clave. Sería, ¿en cuál aparece? Q asterisco no P asterisco P asterisco no Q. En la clave A. Nos pide determinar el valor de verdad de las proposiciones en el orden indicado. Pongamos por aquí P y Q. Esta triple barrita también representa al sí solo sí. Sí solo sí. Hagamos un poco más pequeño. P y Q. Tres barritas. Negación. Q. Entonces, no P. ¿Qué es lo que hacía el entonces? El entonces negaba al primero, enlace O, y copiaba al segundo. Entonces, negación de la negación de Q o negación de P. La negación entra y tendría negación de la negación de Q, simplemente Q. El O lo transforma ahí. Negación de la negación de P lo transformó en P. Entonces nos están preguntando, P y Q es lo mismo que Q y P. En efecto, son iguales. Por lo tanto, la primera sería verdadero. En la segunda, negación de P y R, entonces Q. Equivalente a P o Q o negación de R. Creo que aquí empezamos por el primero. Veamos qué es lo que sucede si resolvemos el primero. La negación, el entonces niega el primero, niega el corchete, enlace O y copio el segundo. La negación entra. Negación de la negación de P, simplemente P. El I lo transforma en O. Negación de R. O, Q. Pero recordemos que el O, si la operación es la misma, puedo yo agruparlos como mejor me convenga. Entonces voy a agrupar aquí P o Q o negación de R. Entonces las proposiciones también salieron idénticas. Por lo tanto, verdadero. En la tercera romano tenemos P entonces no Q equivalente a
negación P o Q. ¿Qué es lo que hace el entonces? Niega el primero, enlace O y copio el segundo. ¿Y qué hacía esta negación? Esta negación entra. Entonces tendría negación de P y negación de Q. Por un lado tengo negación de P o negación de Q, y por otro lado tengo negación de P y negación de Q. No son idénticos, por lo tanto esto sería falso. Verdadero, verdadero, falso. Ejercicio 7. Siendo P, Q y R proposiciones lógicas, donde, a ver, P, todo número cuadrado perfecto es par. ¿Será verdad eso? ¿Todo número al cuadrado o un cuadrado perfecto será par? Falso. Tenemos el ejemplo de ¿quién? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 25 es un cuadrado perfecto, porque es el resultado de una potencia, pero no es un número par. Por lo tanto, podría yo ir poniendo ya aquí el valor de P es falso. Ahora, el valor de Q. Solo existen dos números naturales primos consecutivos. En efecto, solo hay dos números que son primos consecutivos, que son el 2 y el 3. Solo existen dos. Sí, por lo tanto, el valor de Q tendría que ser verdadero. Ya tengo el valor de P falso y el valor de Q verdadero. Veamos qué es lo que sucede en cada una de estas proposiciones. Nos van a pedir calificarlos o clasificarlos como tautología, poniéndole una T, contradicción, poniéndole una T invertida, o contingencia, poniéndole una letra C. Veamos la primera en romano. Para la primera en romano tenemos P, si solo si Q, entonces Q o P. Como los valores de P y de Q ya los conocemos, lo único que vamos a hacer es reemplazarlos. El valor de P es falso, el valor de Q es verdadero. El valor de Q es verdadero, el valor de P es falso. Recordemos, el sí solo sí es verdadero cuando son iguales. Son diferentes, por lo tanto el resultado es falso. El O es falso cuando los dos son falsos. El O es falso cuando los dos son falsos. Y aquí tengo verdadero falso, por lo tanto tendría que ser verdadero. Ahora aquí, falso, entonces verdad. El entonces solamente va a ser falso cuando encuentre verdadero falso. Y aquí no tengo verdadero falso, tengo falso verdad. Entonces todo este resultado tendría que ser verdadero. Y cuando es verdadero, lo llamamos tautología y lo representamos con la letra T en paréntesis. Ya lo tenemos. Veamos en la 2 romano. ¿Qué es lo que tenemos en la 2 romano? P entonces, Q delta R y R. Conocemos los valores y los vamos reemplazando. El valor de P es falso. Falso entonces. El valor de Q es verdad o fuerte. El valor de R, no tenemos el valor de R. No tenemos el valor de R. Entonces voy a poner aquí algo, una nubecita de que no tengo ese valor de R. No nos preocupemos. Y nuevamente R, nuevamente no tengo el valor de R, entonces otra nubecita. Pero recordemos, el entonces solamente es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. El primero es falso. Entonces, sin importar lo que esté por aquí, sin importar el resultado que esté aquí, el resultado ¿quién sería? Falso entonces nube. Esta nube puede ser verdadera o puede ser falsa. El resultado
siempre será verdadero. Verdad y la nube rosa. Verdad y la nube color rosa. ¿Qué podrá resolverse de verdad y la nube rosa? Veamos. Pongámoslo aquí en un costado. Verdad y la nube rosa. La nube rosa, ¿no? Era color rosa. Ya está. Verdad siempre es verdadero. La nube rosa puede tomar valor de verdadero y valor de falso. El y es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, verdadero. Y es falso cuando, en todos los demás casos, falso por aquí. Entonces, el resultado de verdad y nube rosa fue ¿quién? Verdadero y falso. Fue un resultado de ¿quién? Una mezcla de verdaderos y de falsos. Este fue nuestro resultado. Y cuando obtenemos un resultado que es mezcla de verdaderos y de falsos, lo llamamos contingencia. Lo denotamos con la letra C. En la tercera en romano. Veamos qué sucede para la tercera en romano. Nuevamente no vamos a tener el valor de R. R, entonces Q, delta R, cierro. El valor de Q. El valor de Q es verdadero. Nuevamente, el entonces es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Para que sea falso, el segundo tiene que ser falso. Para que sea falso, el segundo tiene que ser falso. El segundo no es falso, por lo tanto este resultado es verdadero. Verdad, delta R y R. Ahora, ¿qué será verdad o fuerte delta R? Veámoslo también al costado. Verdad, delta fuerte, el R, que lo habíamos llamado nubecita. Nuevamente, la verdad siempre verdad. El R, verdadero o falso. ¿Y qué sucedía con el delta? Con el O fuerte. Cuando son diferentes, es verdadero. Si son diferentes, es verdadero. Si son iguales, es falso. Date cuenta, observa ese resultado. El resultado fue falso y verdad. R era verdadero falso. Y el resultado aquí salió falso verdad. Todo lo contrario a R. Todo lo contrario a R, ¿con qué lo identifico? Con la negación de R. Negación de R y R ahora. A ver, también veámoslos por aquí. Negación de R y R. Si R es verdadero, su negación es falso. Si R es falso, su negación es verdadero. Y el I es verdadero cuando los dos son verdaderos. No hay dos verdaderos, por lo tanto el resultado falso, el resultado falso. Todo ese resultado tendría que ser falso. Y cuando todo es falso, lo representamos con la letra T invertida. Ya tenemos entonces el resultado. En la 1, tautología. La 2, contingencia. Y la 3, contradicción. Esto representa la clave C. Ejercicio 8. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son equivalentes a? María estudiará durante el verano, ya que no aprobó matemática ni física. Entonces, no se va de viaje. A ver, primero identifiquemos todo lo que podamos. María estudiará durante el verano. Por aquí tengo una proposición. María estudiará durante el verano. María, en este caso, no aprueba matemática. María no aprueba física. Y otra expresión más, María no se va de viaje. Empecemos entonces a enumerarlas. P. A P lo voy a llamar María aprueba matemática. María aprueba mate. A Q,
María aprueba física. R. R, ¿quién sería? María estudiará durante el verano. S. María se va de viaje. Ahora, vamos a formalizar cada una de las expresiones que nos están dando. María estudiará durante el verano, ya que no aprobó matemática ni física. Entonces, no se va de viaje. Observa que estoy exagerando las pausas. Las comas, las pausas las estoy exagerando. María estudiará durante el verano, ya que no aprobó matemática ni física. Entonces, no se va de viaje. Esta expresión, el ya que, el puesto que, debido a que, ¿cómo puedo interpretar ese ya que? Ese ya que lo voy a interpretar como una condicional, pero que está escrito en el sentido inverso. Entonces, no aprobó matemática ni física, entonces María estudiará durante el verano. Y luego ya continúo. Entonces, no se va de viaje. Entonces, la representación formal de toda la expresión sería: no aprobó matemática, no P, y no aprobó física, no Q. Mejor paréntesis nada más, no P y no Q. Entonces, estudiará durante el verano, R. Entonces, no se va de viaje, no S. A ver, ¿y esta expresión se podrá representar de alguna u otra manera? A ver, esto sería lo mismo que, a ver, ¿qué es lo que hace el entonces? El entonces negaba el primero, enlace O y copiaba el segundo. Vamos a hacer eso. Niega todo este primer paréntesis. Tendríamos P o Q, negué el primero, enlace O y copio el segundo. Y tengo un entonces negación de S. Nuevamente, ¿qué es lo que hace el entonces? Niega a todo el primero. Entonces, niego todo el primero, niego todo el corchete. Negación de P y negación de Q y negación de R. Enlace O y copio el segundo. Entonces tendría negación de P y negación de Q y negación de R o negación de S. Veamos quién de las proposiciones 1, 2 o 3 es idéntica a la que ya tenemos. Idéntico en cualquiera de los casos. Primero, ¿sí?, esta primera parte, idéntica a esta segunda o idéntica a esta tercera. A cualquiera de ellas. Primera en romano. Si María aprueba matemática, entonces se va de viaje. Eso sería P, entonces se va de viaje, entonces S. Además, es un I. Si no aprueba matemática, no P, entonces estudiará durante el verano, entonces R. Veamos alguna equivalencia. Esto sería ¿quién? Lo mismo que niego el primero, enlace O y copio el segundo, no P o S. Y, ¿qué es lo que hace el entonces? Niega el primero, enlace O y copia el segundo. ¿Se parece a alguno de lo que ya hemos encontrado? No. Falta que sea como el ejercicio anterior, que solamente era la última. Veamos. María no aprueba matemática y no aprueba física. Tendría entonces negación de P y negación de Q. Entonces, no se va de viaje. Entonces, no se va de viaje es no S. Y no está involucrado el valor de R aquí. A ver, de todas maneras, niega el primero. Esto sería P o Q o no S.
tampoco es ninguna de las expresiones que ya teníamos. En la tercera romano, María no aprueba matemática ni física, ya que se va de viaje. Ya que, nuevamente la expresión ya que, un entonces invertido. S, entonces, no aprueba matemática ni física, no P y no Q. Además, y María no se va de viaje, no S, o no estudiará durante el verano, no R. O no estudiará durante el verano, no R. A ver, una expresión un poquito más extensa. Veamos. Será lo mismo que niego el primero, negación del primero, enlace O y copio el segundo, no P y no Q. Todo esto en corchete. Y no S o no R. Y observa aquí. Observa aquí. Un poquito extenso, hay que agudizar la vista. Observa aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí tengo no SO y aquí tengo no SO. Lo que voy a hacer es, entre comillas, de la expresión, porque no es la correcta, factorizar ese no S. Factorizo no S. ¿Qué me estará quedando ahora? No S con todo su conector, no SO. Factorizo el no SO con todo su conector. Me estaría quedando por este lado no PI, no Q. Y en el otro lado me estaría quedando no R. ¿Con qué conector? Con un I. ¿Y qué pasa si le cambio de orden? Porque pasa absolutamente nada, ¿no? A ver, cambiamos de orden. Negación de P y negación de Q. Primero estoy poniendo el corchete. Negación de R, pongo el corchete. O negación de S. Ah, ahora la expresión sí se parece a la que teníamos, a la que habíamos encontrado. Entonces, ¿quién es equivalente? Solo la tercera. Clave A. La proposición. Si no es el caso que Mario sea un comerciante y un próspero industrial, entonces no es ingeniero o es un comerciante. Es equivalente a. A ver, nuevamente vamos identificando. Mario es un comerciante. P. Mario es un próspero industrial. Q. Mario es un ingeniero. Entonces, hemos identificado. P. Mario es un comerciante. Q. Mario es un próspero industrial. R. ¿Quién sería R? Mario es ingeniero. Formalicemos nuevamente. No es el caso que, entonces falso. Mario sea un comerciante y un próspero industrial. Mario es un comerciante P y un próspero industrial. Un próspero industrial, ¿quién sería un próspero industrial? Q. Entonces, ¿no es ingeniero o es un comerciante? No es ingeniero. No es ingeniero, no R, o es un comerciante. Es un comerciante P. A ver, tratemos de simplificar esto. ¿Qué hacía él entonces? Negaba el primero. Pero si niego algo que ya está negado, queda tal cual la expresión. P y Q. Enlace O y copiaba el segundo. No R o P. Ahora, nuevamente agudizar nuestra vista. Tengo aquí el paréntesis, P y Q. Tengo un O, tengo un no R y tengo un OP. Este paréntesis no lo puedo desglosar, está un I, mientras que aquí tengo el conector O y tengo el conector O. Cuando el conector era el mismo, podía agruparlos como me convenga. Entonces, vamos a hacer una nueva agrupación. Esto sería P y Q, OP, O, no R. Y agrupo esta primera parte.
y me voy a encontrar con una situación conocida. Las operaciones son contrarias y tengo un elemento repetido. Las operaciones son contrarias y tengo un elemento repetido. Me quedo con el elemento repetido. Copio la segunda, O, no R. Ya lo llevé hasta allí, ahora voy a regresarlo al lenguaje usual. P, Mario es un comerciante. Mario es un comerciante. O, negación de R, Mario no es ingeniero. ¿Dónde encontramos esa situación? ¿Mario es un comerciante o no es un ingeniero? Lo encontramos en la tercera. Por lo tanto, nuestra clave, la C, solo 3. Mario es un comerciante o no es un ingeniero, tal cual lo hemos encontrado. En la 10 dice, dadas las proposiciones P, Carmen prepara el almuerzo, Q, Carmen limpia la casa, la proposición equivalente, y nos dan toda esa proposición, es. A ver, veamos qué es lo que sucede. Debemos simplificar toda la expresión. Tengo negación. Tratemos primero de resolver desde la parte más interna. ¿Quién sería P entonces Q? Lo mismo que negar el primero, enlace O y copiar el segundo. Entonces, negación. ¿Qué hace él entonces? Niega el primero, enlace O, copio el segundo. Cierro aquí el corchete. El resto lo voy a copiar tal cual. La llave, la negación del corchete, y P o Q, y la llave. Continúo por aquí. La negación entra. Entonces, negación de la negación de Q, Q, un O lo transforma en I, negación de P. Por aquí aún nada se resuelve. Negación de P o Q. El resto tal cual. ¿Qué hace la negación? ¿Qué hace, perdón? El entonces niega al primero. Niega al primero. Negación de la negación de P o Q. Niego el primero. Enlace O, copio el segundo. Todo tiene una negación delante aún. Y por aquí, P o Q. La negación ingresa. La del paréntesis, no la del corchete. La del paréntesis ingresa. Tendríamos P y negación de Q, o Q y negación de P. Cierro el corchete y P o Q. Cierro la llave. Lo continúo en este margen. Hacemos que la negación entre al corchete. Si la negación entra al corchete tendría, y a cada uno de los paréntesis, ¿sí? Esta negación entra a todo este primer paréntesis, entra a todo este paréntesis y también afecta al conector. Entonces, la negación del primer paréntesis sería no P o Q, y la negación del segundo, no Q o P. Se cierra todo el corchete o ya desaparece simplemente, y P o Q y la llave. A ver, observemos qué es lo que tenemos por aquí. Tengo un paréntesis y otro paréntesis y otro paréntesis. Entonces, si todas las operaciones son las mismas, yo podría agrupar como mejor me convenga. Vamos a agrupar aquí de forma conveniente quiénes ahora. Algo que tengan en común. Entonces, voy a agrupar a los dos últimos. ¿Por qué agrupo a los dos últimos?
porque en ambos encuentro un PO, un PO. Entonces, a ver, veamos cómo va quedando. Va quedando por aquí no PO, Q, y al asociar estos, factorizo el PO. Si factorizo el PO, ¿qué me estará quedando? Ya sabemos que la expresión no es factorizar, pero nos ayuda a resolver. PO, PO, me quedaría Q y negación de Q. Ahora, ¿quién sería Q? ¿Quién sería aquí Q y no Q? Veamos esto. Q y no Q. Si Q es verdadero, no Q sería falso. Si Q es falso, no Q sería verdadero. Y el I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces el resultado falso. Tendríamos entonces aquí P o falso. ¿Y quién sería P o falso? P o falso. P es verdadero o falso. El falso siempre es falso. Y el O. El O es falso cuando los dos son falsos. El resto es verdadero. Date cuenta que el resultado es idéntico al de P. Entonces, P o falso simplemente queda P. PI. Por aquí tengo negación de P o Q. Las operaciones aquí, uno es I, el otro es O. Las operaciones son contrarias. ¿Tengo elemento repetido? No. Lo que tengo es un elemento y su negado. Ante esa situación, copiaba la parte exterior. El PI. Y colocaba la proposición que estaba faltando, que es Q. P y Q. ¿Cómo se traduce ahora entonces P y Q? Prepara el almuerzo. P, Carmen prepara el almuerzo y limpia la casa. Carmen prepara el almuerzo y el I limpia la casa. Que eso aparece en la clave Carmen prepara el almuerzo y limpia la casa. En la clave E. Eso ha sido toda la clase por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado.